Bueno, pues buenas tardes a todos, presentes y virtuales. Creo que Luis os ha estado hablando os ha estado hablando de inmuebles alternativos a lo que hemos estado viendo y habéis visto algún informe de hoteles y de qué más habéis visto. Terciario en general. Bueno, como lo que traigo yo está centrado en locales, un poco en naves, pero la intención, aparte de enseñaros un análisis de lo que tenemos de Aragón en alquileres, como otra vez como guión, como base de análisis y base de discusión, extrapolable a otros sitios, la intención es que hoy hablemos un poco de todo, ya que han abierto el outlet de Picolín, podemos hablar de comercio. Y la segunda parte de la presentación que traigo tiene intención de hacer una aportación para que interpretéis datos, para que interpretéis lo que puede pasar, no para hacer una predicción, obviamente, pero sí para tener una idea de lo que puede y no puede pasar en la situación actual y pensando en un año vista. Entonces, bueno, como os decía, los hoteles en Zaragoza tuvieron su momento importante con la Expo y luego pues decayeron, se ha cerrado alguno que otro y no es un sector relevante. Y nos quedaría como sector no asociado a la vivienda interesante el de las residencias para mayores, que es un sector importante. Lo que ocurre es que está muy regulado. Entonces, como negocio es un negocio complicado. Y más, ahí sí que le está afectando directamente los temas sanitarios, los temas, más que sanitarios, los temas epidemiológicos, porque se han llevado la peor parte de las bajas por COVID. Lo que no quiere decir que teniendo una residencia vayas a tener que prepararte para tener bajas por COVID, porque hay residencias que tomaron medidas a su debido tiempo y no han tenido, y que yo conozco personalmente, y otras pues que no sé si tomaron medidas o no, pero han sufrido directamente la pandemia. Entonces, como negocio a fecha de hoy, para entrar en un momento que todo el mundo desconfía de una vivienda colectiva, que en definitiva es eso, una residencia, no es un hospital, es una vivienda colectiva, y gestionar eso ya era muy complicado y ahora va a ser lo más, sobre todo pensando en los familiares que desconfían de llevar a sus personas mayores allí. Así que como sector atractivo para invertir, pues ahora mismo no es. O eres muy osado o conoces bien el terreno o no es su momento. Pero, sin embargo, sí que sería una buena salida. En el caso de Zaragoza, que tenemos un montón de locales vacíos, sería una buena salida para utilizar toda esta superficie no utilizada. Digo residencias, como pueden ser también estos centros de día, que son en definitiva un símil de un club social, pero para gente que necesita tratamiento y una cierta ayuda. Entonces, bueno, la dejamos ahí. Y por último entraríamos a la parte de negocio pura y dura. No vamos a hablar de garajes y trasteros. Son activos que están muy vinculados a la vivienda. En un momento dado ha sido ocasión para invertir y también su momento pasó, especialmente con los garajes. Los trasteros no tanto, aunque también hay otra vía que tiene una cierta animación, no quiero decir que esté de moda, que es coger un local, habilitarlo para trastero y alquilar los espacios. Pero no hay espacios y tampoco es un negocio rentable. Así que el centro de lo que veremos serán los locales y un poco las naves, ¿vale? Y en concreto en alquiler, porque cuando
Normalmente, cuando estableces un negocio, alquilas el local, porque eso te permite más flexibilidad, te permite cambiarte a uno más grande, a uno más pequeño, cambiar de zona si no has acertado, te permite flexibilidad, porque lo que hay que tener en cuenta es que todos estos inmuebles de los que hemos estado hablando son activos productivos. Lo que pasa es que no es una máquina de fabricar pan ni un torno para hacer piezas de tornillería. Es un activo productivo que te permite determinadas cosas. En el caso de los locales, además, tradicionalmente se medía su valor en términos de qué afluencia tenía la calle, en términos de público que pasaba por la calle. Esto es un tema muy interesante para discutir, que el caso más relevante era el del Corte Inglés en su momento, cuando se establecía en una ciudad, revalorizaba todo el comercio de la zona. Ahora mismo todo está cambiado. Esto que os hablo pues es ochentero, de los 90. Ahora ya hablar de que frente a un local pasa mucha gente en el centro de cualquier ciudad, ya es discutible el plus que te pueden cobrar por eso, porque haya ojos mirando tu escaparate. Y con las naves, pues el tema básico es la accesibilidad. Necesitas acceso a determinadas infraestructuras. En concreto, por ejemplo, Plaza, que es un parque logístico enorme, tiene acceso a ferrocarril, tiene acceso a la carretera y eso le da potencia. Además, tiene la proximidad al aeropuerto. Entonces, todo eso permite potenciar un centro logístico de ese tipo y permite que hayan estado viniendo empresas tras un momento en el que, si recordáis, hubo un parón, abrieron la zona comercial, pero luego ya han pasado se ha superado el parón que hubo, ha quedado ahí la zona comercial con muchos problemas y el centro logístico en sí funciona muy bien. Esto es lo que ocurre en Zaragoza, pero naturalmente es extrapolable, porque como veremos, también os enseñaré número de polígonos industriales en las provincias aragonesas. Veréis que en un momento dado hubo inflación de polígonos porque era buena idea, pero no se consiguieron llenar, porque se tiende a que haya una concentración de empresas en un polígono por una cuestión muy básica, por la cuestión de los servicios. Necesitas servicios de recogida de basuras, aunque el ayuntamiento te lo haya montado, te haya dado electricidad, agua, te haya puesto las telecomunicaciones, pero después necesitas el servicio de recogida de basuras, necesitas un servicio de transporte para los empleados, normalmente necesitas necesitas acceso a redes de fibra óptica en la proximidad. Entonces, si no hay suficientes empresas, a nadie le sale a cuenta tirar un cable para dar servicio en un polígono. Porque además el tema del despliegue de fibra óptica se centró inicialmente en viviendas, en cubrir a los particulares y no tanto a las empresas. Eso ya ha cambiado, pero claro, si en un polígono hay dos empresas aisladas, como pasa en alguno, es muy complicado que alguien eche la fibra óptica y te la alquile. Aunque ahora sí que hay acuerdos en los que los operadores alquilan la capacidad de fibra para dar servicio a su cliente. Quiero decir, la fibra la monta Vodafone, pero Movistar tiene un cliente allí, le alquila a Vodafone la fibra y le da servicio. Entonces, todo eso es un mundo en el que también estuve implicado al inicio del siglo, cuando se echaban las redes de fibra óptica iniciales, y todo eso está regulado y permite agilizar el servicio y dar acceso a la fibra en puntos donde la empresa no tiene infraestructura, porque tienen sus acuerdos y se cobran en base a unos acuerdos y en base a una regulación que hay bastante compleja. En fin, este es cuadro general.
¿Quién habéis estado en el outlet? No, tú tampoco. No. Pues qué pena, por compartir opiniones. Bueno, el outlet es uno más. Zaragoza, por si no lo sabéis, debe ser era la ciudad con más superficie comercial de España, imagino que lo seguirá siendo. Y Puerto Venecia era cuando se abrió el centro comercial más grande de toda Europa. Y calculo que lo seguirá siendo, porque no ha sido una época en la que se hayan podido acometer grandes proyectos. De esto último no estoy seguro, pero vamos, de lo que estoy seguro que en su momento era el más grande de toda Europa. Entonces, la apertura de este centro supone un añadido a la oferta comercial de la ciudad y, bueno, esperaremos a ver cómo sale, porque está a caballo o han querido diseñarlo de forma que esté no solo entre Las Rozas y el de Barcelona es Las Rocas. No solo a caballo entre los dos, sino en términos de producto, que no sea un nivel tan elevado como el de estos dos, sino que sea una franja un poco más barata de precios. Pero este diseño lo tiene que validar el público con sus visitas y ver cómo funciona. Entonces se inauguró el jueves para los de fuera y, bueno, ha tenido afluencia, pero lo han inaugurado en el peor momento posible de los últimos 40 años, probablemente. Entonces, son todo problemas. Se añade mucha superficie comercial a una ciudad ya sobrecargada y además se abre en un momento lleno de incertidumbres, que además afecta mucho a la psicología de la gente. Que luego, hablando a renglón seguido con lo que os decía de la ubicación, del valor que tiene que pase mucha gente por un sitio, lo que se está viendo es que la gente ha perdido el humor para irse de compras. No sé si eso, imagino que en algún momento harán un estudio, no sé si por miedo al contagio, por miedo a la situación económica o por ambas cosas a la vez. Que están quitando las ganas y la gente, de hecho, está incluso reduciendo sus paseos. Que también es cierto que al reducir las posibilidades de la restauración, reduces las posibilidades de ocio de la gente, que es probablemente uno de los problemas de la apertura del outlet, que suelen estar, si no conocéis el tema, ahora mismo los centros comerciales cargan mucho sobre la parte de ocio, que es la estrategia moderna, digamos, que la idea es que la gente vaya allí, se lo pase bien y esté durante un periodo prolongado y de paso que compre. Al revés de los antiguos, lo que se ve, un centro comercial de los antiguos sería el que tenemos en Utebo, un pack de tiendas, 1 o 2 restaurantes y alguna cosa para los niños para que se distraigan. Eso es el modelo antiguo de vaya, compre y tampoco se esté mucho rato. Si quiere, coma y siga comprando, pero tampoco se esté mucho rato. Pero ahora los centros comerciales, la intención que tienen es que ya que haces unos pocos kilómetros, eches allí el día o hagas una estancia larga. Y se ven los que se han abierto últimamente en Madrid o Barcelona, no conozco tanto, pero en los de Madrid sí que se ven los últimos que han abierto y en este se ve, porque anunciaban 10 o 12 locales de restauración y hostelería y 60 negocios, entre los cuales hay varios que están vinculados al ocio, incluidos unos cines. Entonces, la idea es esa, larga estancia y además compras. Y el modelo antiguo de Buy, Stay y Compre se ha quedado en el centro comercial donde estoy yo, por ejemplo, funciona muy bien porque está en el centro del barrio. Entonces, es tipo Aragonia. Vas, compras
y te vas a casa. Tipo Aragonia, tampoco. ¿Habéis estado en Aragonia? Es un centro comercial en un edificio, pues tienes cines, restauración en la planta, cines y restauración en la planta de arriba y 3 plantas de tiendas. Y en el sótano está el supermercado, que suele ser el motor en todos estos sitios. Suele haber un motor que bien es un supermercado o es un hipermercado. En el caso del outlet no hay motor. No sé si me seguís o os da la impresión de que os estoy hablando de cómo se planifica la oferta de un centro comercial, que no es simplemente llego, veo quién se quiere venir aquí, urbanizo y tiramos para adelante, sino que está todo muy meditado. Entonces, por comparación, Aragonia está en el centro de la ciudad, pero también está focalizada al ocio, a que te subas en la planta de arriba, te vayas al cine, cenes allí, hagas las compritas por abajo y crear un tráfico entre las plantas, porque el problema que tiene Aragonia es que está en altura y eso es un problema desde el punto de vista comercial porque la gente puede pasar por la planta baja, porque pasas por allí, si llueve o hace viento, entras y de paso cotillas y a lo mejor te compras algo. Pero claro, los de la primera planta ya tienen un problema, o los de la planta baja. Por eso la planta baja está resuelta con un supermercado. Entonces, cada centro comercial, en función de cómo es la estructura física, intentan compensar con los negocios el flujo de clientes. Compensar, quiero decir, compensar un flujo que sería negativo, tener un sótano que no va a nadie, lo compensas metiendo el supermercado y entonces ya cambia el asunto. Entonces, retomando el tema del outlet, de los centros en planta calle, digamos, lo que han hecho es parking en superficie, porque también se demuestra que a la gente no le gusta nada aparcar en el sótano. A cubierto. A cubierto no, en un sótano. Entonces, siempre que hay ocasión de parking en superficie, se mete parking en superficie. Y eso se ve en los Lidl que han abierto, que han ido abriendo en Zaragoza o en cualquier ciudad, que hicieron una expansión fuerte por España, que siempre que pueden meten parking en superficie, aunque sea de pocas plazas, pero meten el parking en superficie. Eso es un detalle importante porque otra vez te afecta a cómo se desplaza la gente por la zona comercial. En el caso de Lidl, de cómo de fácil es tu compra. ¿Comentarios? ¿Comentarios virtuales? ¿No tenéis experiencia con estas cosas? ¿Con promociones de este tipo? ¿No habéis tenido contacto? Bueno, pues estas son las premisas básicas, eso. Para los de fuera, que tenemos un de San Sebastián y eso. Lo que he hecho es comparar un centro comercial en un edificio con un centro comercial en calle, donde desde el parking hasta las tiendas está todo a nivel de calle y en formato moderno, que es el que contrasta con los formatos anteriores donde la restauración o el ocio eran minoritarios. Eran simplemente un complemento a las compras, pero la idea era que tú vas allí a comprar. Luego veremos cómo afectó la crisis de 2008 a los modelos de negocio comercial y cómo puede afectar esta situación, que todavía no crisis, cómo puede afectar a los modelos a no mucho tardar. Bien. ¿Preguntas? ¿A alguien se le ocurre algo? Me pongo las gafas mientras pensáis alguna cosa. Y voy a buscar... Alberto, ¿dónde estaba esto del chat? Pues el otro día lo encontré, ¿eh? Chat, grabar, inhabilitar, mostrar, compartir. Es que a mí me sale arriba.
Me sale arriba. Pues el otro día lo saqué, pero hoy... Ah, aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Así que dice Juan Ignacio, o sea, que la gente prefiere andar del parking al centro comercial y que se le abrase el coche y le caiga agua. Pues sí, esto es lo que se ha comprobado. Vamos, y esto es fácilmente comprobable cuando vas de compras. Si vas a un sitio donde hay una parte de aparcamiento en la calle y parte a cubierto, verás que la calle siempre está lleno. Aunque caiga plomo derretido, hombre, si llueve mucho, no. Pero si es cuestión de frío o de calor, la gente sigue aparcando en la calle. Incluso yo he visto que si llueve mucho, la gente tiende a aparcar en la calle. Procura hacerlo cuanto más cerca mejor, pero en la calle. ¿Es posible también que haya una función de marketing en que la gente vea que está aparcado? No, es una cuestión de coste. Es una cuestión de coste, porque hacer un agujero es caro, ralentiza la apertura, entonces es más fácil hacerlo en superficie. Más fácil, más barato. Más barato. A cambio lo pagas en términos de suelo, pero se ahorra en la construcción y puedes centrar los esfuerzos a lo que es comercio puro y duro. ¿Es el miedo a las fortunas? Pues seguramente, sí. Seguramente. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Me voy a poner la hora para no enrollar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ver cómo es el mercado aragonés con el mismo esquema que vimos para la vivienda. Todo esto, si consigo aclararme con el ahora. Y me voy a centrar en alquileres, por lo que os decía. Donde se ve el tono de lo que está ocurriendo es en los alquileres, porque el que compra un local lo compra como inversión. Entonces es una decisión financiera, más que una decisión de negocio. Bueno, para él es un negocio, o puede serlo, pero en general lo que se ve, y en España más, es que los locales en las ciudades tienen la propiedad muy dispersa. Ocurre lo mismo que con la vivienda, la propiedad está dispersa. Hay gente que sí que tiene un lote relativamente grande, pero no son inversores profesionales que se dedican a esto. Y también sí que es verdad que hay lo que llamamos aquí family office, que lo que hacen es comprar locales con inquilino. Entonces lo que están comprando es el contrato, realmente. ¿Vale? No compran la ubicación ni compran el local porque les gusta, sino que compran el local con su contrato en marcha y lo que les gusta es el contrato. Esa es la estrategia habitual de los family office, que eso sí que sería más cercano a un inversor profesional en este territorio. Bueno, pues, ¿qué ha pasado en Zaragoza? Pues en los últimos años, de 2016 al 19, como veis, ha habido un poco menos de actividad. Arriba en este gráfico de tartas, se ve que hay un poco menos de actividad, pero más o menos está estabilizado en Zaragoza. Y en Teruel sí que se ve una cierta, iba a decir languidez, pero está decayendo con más nitidez. Lo que ocurre es que tampoco es un número muy grande de contratos. Y Huesca pues lleva un camino un poco errático, pero la conclusión de todo esto es que desde 2016 estamos más o menos igual, con variaciones de un año a otro, lógicamente,
pero el comercio sigue la misma, mejor dicho, los negocios que se instalan en locales en la calle siguen la misma pauta. Y esto produce que el local que sirve sigue teniendo demanda y el que no sirve ni tiene ni la tendrá, por mucho que bajes el precio. Entonces, eso es lo que se aprecia ahí, una cierta estabilidad en los contratos, suben unos años, bajan otros, pero el efecto es que lo bueno va cotizando. La cuestión es si, puesto que es un activo productivo, y la situación en un momento dado, por ejemplo, en 2016 iba mejor y en 2019 ya había bastantes dudas de la continuidad del periodo de bonanza que teníamos. La cuestión es si las rentas han empezado a acusar este cambio de escenario económico, que insisto, si os acordáis, desde principio de 2019 llevan diciendo que va a haber crisis. O sea, se pegaron un año diciendo que iba a haber crisis y sin embargo las cifras eran muy tozudas porque no había crisis. Pero en la prensa aprovechaban cualquier dato negativo para insistir sobre el tema. Es una cosa que me sorprendía mucho por lo sostenido en el tiempo de ese empeño de que hubiese crisis. Claro, el problema cuando en prensa empiezas a anunciar que hay crisis es que es una profecía autocumplida. Pues claro, tú lo estás leyendo, al final se te mete en la cabeza y te retraes de consumir. ¿Y eso qué genera? Pues la crisis, lógicamente. Y han tenido la suerte los agoreros de que nos pusiesen en confinamiento y entonces han tenido la crisis que venían vaticinando hace un año. Pero bueno, durante 2019 había ese entorno de crisis, crisis, crisis. La gente que estaba en locales a pie de calle estaba con esa mentalidad y lo interesante es ver si en las rentas se ha visto. Pensad que lo que estamos viendo son contratos nuevos, que no todo el mundo renegocia su contrato a mitad de periodo. Ahora sí, este año ha habido renegociaciones de contratos tanto en centros comerciales como a pie de calle, pero porque la situación es insostenible. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues en Huesca la renta mensual por provincia es errática, como veis, está más que errática, está estabilizada en los 630 euros mensuales. En Teruel está a la baja, lo que pasa que esto hay que cogerlo con mucho cuidado porque con 100 o 166 operaciones rápidamente desvirtúas el promedio. Y en Zaragoza, pues lleva una cierta tendencia ascendente, pero claro, en Zaragoza la explicación que le doy yo es que la que os decía antes, que lo que es bueno sigue siendo bueno y ya que vas a montar un negocio, lo haces en un buen local. Con lo cual las rentas de alquiler probablemente no bajen. 2019 y inicio de 2020, que es lo que estamos viendo. Bueno, aquí tenemos el número de contratos en las capitales, que no me interesa tanto como en vivienda, por lo que os decía, porque estamos viendo una situación relativamente estable de 2016 al inicio de 2020 y sí que me interesa más ver cómo son las rentas. Curiosamente, Zaragoza, mientras suben en la provincia, en la ciudad no dejan de caer. Si os fijáis, aquí, como hay un número suficiente de contratos, esta caída sí que es significativa. Así que lo que estamos viendo en la ciudad básicamente es el desplazamiento del comercio a los centros comerciales, a Puerto Venecia, a Plaza en menor medida y en un futuro esperemos que a la UTV. Pero lo que se ve aquí es que se desvaloriza el centro, que es el que aporta las rentas más altas y quedan los locales en los barrios y a veces ni siquiera eso, porque tenemos amplias zonas en los barrios que eran comercialmente muy activas y comercialmente se han deteriorado. No el barrio en sí, pero
se ven calles enteras de locales vacíos. ¿Y qué ocurre en Teruel? Pues otra vez un poco errático, es difícil de sacar conclusiones. Y en Huesca, bueno, pues también es errático, difícil aquí sacar conclusiones. Insisto que estos efectos se deben a que el número de contratos es bajo, entonces las medias rápidamente se mueven hacia arriba o hacia abajo. Este da una idea mucho mejor de cómo es cada ciudad, como os decía, con la vivienda. Si os acordáis, os expliqué que lo que estoy viendo es en los tramos que he marcado, de menos de 300, de menos de 450 y de menos de 500 euros, cuántos contratos hay. Entonces, para homogeneizar las cifras, lo que veo es el porcentaje que representa cada tramo. ¿Sí? ¿Os acordáis del otro día? ¿Me pilláis la idea con el grafiquillo? ¿Dudas? ¿No? Vale. Entonces, lo que vemos es que Barbastro, Binéfar, Fraga, bueno, pues tienen una estructura muy parecida de precios. Huesca es un poco más caro y el más caro es Jaca, que parece lógico, porque es un sitio turístico y donde hay mucha, vamos a decir, circulación de clientes, entonces los locales se aprecian más, especialmente en, bueno, Jaca, como es pequeño, es prácticamente toda la parte antigua. Luego ha habido zonas de expansión y ahí hay menos, pero la parte antigua es prácticamente toda de locales de caros. Pasando aquí en Teruel, bueno, pues vemos que el más caro es la capital y luego Valderrobles, Andorra. Alcañiz tiene una estructura más, Alcañiz es relativamente grande y tiene una estructura de precios más dispersa. Si estáis pensando que, claro, el precio, si no sé los metros cuadrados, tampoco me dice nada. Pero, insisto, como estamos hablando de un activo productivo, tú haces la cuenta de qué renta mensual puedes pagar, cuánto te puede costar el suelo, porque si no, no tiene sentido. Entonces, en base a eso, eliges metros. Siempre hay unos límites, por supuesto, pero claro, si montas una tienda de textil, tienes unas estimaciones, entonces sabes que necesitas 100 metros. Quizás son 120 o quizá te puedas apañar en 80, con lo cual ya estamos en un abanico grande de superficie. Pero primero miras coste y lugar y a partir de ahí adaptas el negocio, salvo que tengas unas restricciones de espacio por lo que sea. Esto no me lo discutís ninguno, ni en carne mortal ni en virtual. Qué apañados sois. Bueno, y estos son los municipios de Zaragoza. Como veis, hay de todo. Zaragoza está aquí en el centro, más o menos en el centro. Y destaca La Muela, que está plano. Si os acordáis, La Muela era un sitio relativamente caro para vivir. Cuarte de Huerva también, pero aquí sí que tiene una estructura, vamos a llamarlo una estructura comercial bien equilibrada, tienes de todos los precios. Y María de Huerva, que está junto a Cuarte, pues también tiene una estructura de precios equilibrada. Son sitios pequeñitos, pero que la gente se fue a vivir. No sé si sacamos el tema el otro día. No. La gente, como en Zaragoza habían subido mucho los precios, la gente que quería espacio se fue a Cuarte y María, que están a unos 8 kilómetros, 6 kilómetros de Zaragoza. Y entonces hay mucha población nueva en pueblos que eran pequeñitos, agrícolas. Claro,
eran ya hace unos años de lo que era, pero se hicieron muchas promociones y hubo mucha gente que fue a vivir ahí. Igual que La Muela, lo que pasa es que La Muela, el problema que tenía era la distancia. Tenía y sigue teniendo, porque sigue en el mismo sitio. La distancia, o mejor dicho, más que la distancia, la comunicación con Zaragoza, porque Utebo también está a 15 kilómetros de Zaragoza, tiene mejor comunicación y es un municipio que creció muchísimo. Utebo, que lo tengo aquí, es que tengo aquí esto. Ah, aquí estás, entre Cuarte y Egea. Entonces, estos niveles se aprecian porque en términos de negocio a pie de calle está viva y a partir de ella se despliega hacia otros niveles de precio, que traducido es que hay locales en otras zonas que no son tan valiosos como los de la zona central. Aquí, por supuesto, lo que estamos viendo son 50 operaciones o menos anuales. No estamos viendo grandes cifras de alquileres, ¿sí? ¿Dónde estoy? Aquí. Eso. Bien. Hasta aquí locales. Le pegamos un vistazo a las naves rápido. El asunto de las naves no me emociona tanto porque, bueno, sí que hay alquiler, sí que se ve cierta actividad en las provincias, en Huesca, en Zaragoza, algo en Teruel, que no es precisamente industrial. Huesca tampoco es especialmente industrial, aunque tiene algunos municipios que sí son industriales y de ahí eso se traduce en estos niveles de actividad. Las rentas mensuales, pues aquí sí que dependen de lo que estés alquilando y cuando hablas de naves sí que es más restrictivo el tema del espacio. Depende de lo que estés haciendo, necesitas más espacio o menos, no es tan fácil adaptarte. Número de contratos en las capitales, la capital no es tan interesante en este caso, nos la saltamos. Y las rentas mensuales, pues en la capital, en Zaragoza, sí que es interesante por los polígonos que tenemos en el municipio, en Huesca no tanto y en Teruel menos, pero sobre todo con los saltos que hay. Lo que se ve en Zaragoza es que está estabilizado el tema de las naves. Sí. Sí, sí. Incluso tengo las de plaza, porque tengo determinadas promociones que me distorsionaban los precios anteriores a 2016, por eso. Y las he quitado, pero aquí hay un mix de negocios que son almacenes o negocios que son industriales puros y duros, de todo. Que por eso os decía que así como en los locales no es tan crítico, en las naves sí que es muy crítico el espacio y el acceso. Pero en este caso lo que se ve es el espacio del que dispones que se traduce en el precio de la nave. Y aquí los polígonos, esto es lo que os decía, esto es un inventario de polígonos que me prestaron en su día y se ven, a la izquierda tenéis número de polígonos en Huesca, número de polígonos en 78, curiosamente, y 192 en Zaragoza, en las provincias, son las 3 provincias. Y a la derecha tenéis los de Huesca con el total de metros cuadrados. Veis que Monzón es una ciudad industrial, por comparación con el resto, 4.452. Y como Huesca sí que tiene zona industrial, pero poco. Y Sabiñánigo, que fue una zona muy industrial, pues está ahora mismo no tiene
superficie en polígonos porque su estrategia como ciudad era aproximarse a lo de Jaca por su ubicación. No sé si les ha salido bien o no, pero esa era su estrategia. Aquí tenemos Teruel, bueno, pues 2.500 metros, 2 millones de metros cuadrados, 2,5 millones de metros cuadrados en la capital. Poca cosa por comparación con lo que veíamos en Monzón, por ejemplo. Y aquí está Zaragoza, que como siempre está todo concentrado en el municipio, 17 millones de metros cuadrados. Hay otros sitios representativos como Figueruelas, es donde está la Opel, que ahora la Opel se llama... Es que me he perdido ya. Para mí es la Opel y... ¿Se llama ya PSA? Vale. Pues eso. Figueruelas es donde está la PSA. Ayur, que tiene una industria alimentaria potente, pues también tiene 3 millones de metros cuadrados. Pero lo que iba es que, claro, toda esta millonada de metros cuadrados en determinados municipios sí que está lleno, pero hay otros en los que ha estado vacío y sigue vacío. Y este inventario no he conseguido obtenerlo de ningún otro sitio. Igual que los alquileres, las fianzas de alquileres no las he conseguido de ningún otro sitio, debe ser que en Aragón somos más transparentes. No termino de entenderlo. Comentarios. Hasta aquí. Que no. ¿Eh? De renta. Sí. Es que todavía no hemos terminado. Que decía vuestro compañero Joaquín, yo creo que al final me lo aprenderé. Vuestro compañero Joaquín, que se dedica, que lo que ha visto en su experiencia profesional es que el número de contratos ha permanecido estable últimamente y que sí que este año ha habido renegociaciones de contratos y que probablemente no hayan terminado, que todavía están. No sé si estáis ahora mismo implicados, pero está todo el mundo pensando en que os renegocio o tengo que plantearme otra cosa. Así es. Pero bueno, esto veremos lo que hacen los propietarios, porque claro, al final es un activo productivo, pero no hay que olvidar que hay inflación de espacio. Entonces, justamente ayer hablaba con una persona que tiene relativamente sencillo moverse, pero claro, lleva años en un emplazamiento, entonces está que no le sale la cuenta con la renta actual, pero también es complicado moverse. Pero claro, cuando empiezas a perder dinero, o te mueves o te vas a casa. No hay muchas opciones. Entonces, para el que tiene rentas, sí que esto ya es una opinión personal, se deberían adaptar a lo que hay. Los locales son activo productivo, como os decía, y no tienen un valor intrínseco. No, es que esto como pasan 5.000 personas al día por delante y además está a 200 metros del Corte Inglés, vale tanto. O no.
y sobre todo teniendo en cuenta cómo está la estructura comercial en la ciudad ahora mismo que se ha desplazado a las afueras, con lo cual la valoración de todo esto todavía no se ha asentado, para mi gusto. Tiene que cambiar mucho los precios y tiene que cambiar mucho. Sí. Una de acción en la provincia de Valencia, es dado el caso que sobre todo en la época del 2004 al 2017, todos los pueblos querían tener polígonos, todos tenían país para dejar fuera al pueblo el polígono. Lo que hizo fue grandes inversiones, grandes cortes del suelo y muchos pueblos pequeños cargan en infraestructura, cargan en servicios, tenían su polígono y daba la casuística de que las pocas empresas que había dentro del pueblo, algunos se salían de una nave, se arruinaban, entonces quedaban los locales por un lado vacíos Sí. y hay grandes zonas del pueblo donde los polígonos a día de hoy no son más que canales con tarjetas de luz para la conexión. Igual hay una o dos empresas con un subvenatorio, que es lo más habitual del polígono de los pueblos de. Sí, eso yo. Hay mucha oferta de suelo, quitando los polígonos logísticos principales, en relación con la ciencia, por ejemplo, Sí. o todos habían llegado al puerto, el puerto más importante de todo el Mediterráneo, a nivel de Gracias. y el resto de pueblos hay 40.000 polígonos que son zonas de extensión, que Sí, eso lo he visto. Yo creo que fue generalizado en toda España este tema de los polígonos en los municipios. ¿No? Debía de haber dinero de la Unión Europea, de los fondos FEDER o FEDER y el otro era, yo creo que eran los fondos FEDER. Y muchos municipios hicieron esto. Y cuando vas de viaje, se ve por ahí. Y dices, ¿el de Valencia es más grande que Marsella? En Valencia, a nivel de mercancías, el tránsito de mercancías con números contenedores supera por precios a Barcelona y solo queda el puerto del canal de Suez a nivel de tráfico. A nivel lógicamente de cruceros, era su día, el de mercancías por el puerto principal todo el año. Van a ampliar ahora. Sí. Que eso es interesante. Yo creo que Marsella era más grande y porque los de Marsella están muy pendientes de lo que ocurra en Barcelona para quedarse ellos con la tostada. Sí. Y es el puerto, claro, es que lo que he visto es la parte del puerto deportivo que hicieron cuando la Copa América y todo eso. Claro, sí, pero cambiaron el frente marítimo. Me recordaba lo que hicieron en Barcelona en el 92. Cambiar el frente marítimo, lo dejaron estupendo y claro, la ciudad gana, pero la cuestión es cómo rentabilizas luego eso, que yo creo que en Barcelona tampoco han conseguido rentabilizarlo. Ni tampoco creo que haya que rentabilizarlo, ¿eh? Cambiar el frente marítimo, si puedes lo explotas, pero al final es un beneficio urbanístico de calidad de vida. No. Otra cosa es que lo dejes abandonado y entonces no se pueda utilizar, entonces sí que vamos mal, pero yo creo que la ciudad ganó. Visto desde fuera de cuando voy allí, no es lo mismo el frente marítimo pre-Copa América que el actual. Que dices que ahora no puedes poner ningún negocio allí, pues bueno, pues ya se podrá. De momento os paseáis por allí y os hacéis unos selfies, que no es poco. En fin, esto también forma parte del tema industrial. Ahora me estoy acordando del World Trade Center en Barcelona, que está junto al puerto, un emplazamiento fantástico. El World Trade Center de aquí es mucho más moderno y es bonito, pero claro, aquí nos falta el mar. No es lo mismo.
No es lo mismo. Que es otro mercado del que no hemos hablado, el de oficinas, pero los datos interesantes son los de alquileres de oficinas, porque, claro, está cerrado el parque de oficinas en unos cuantos edificios en todas las ciudades y lo interesante es ver los metros que cambian de manos, pero aparte de eso, como no hay información pública porque son operaciones entre empresas, pues poco más podemos saber. En fin, más cosas. Que no te han oído. Que decía vuestro compañero de Valencia que, vamos a ver cómo lo resumo, que lo que había pasado en muchos municipios era que habían hecho el polígono industrial, pero no habían conseguido que ninguna empresa funcionase en los polígonos. Entonces ahora se han quedado abandonados después de hacer la inversión. Por eso estaba hablando antes yo de los fondos FEDER, que probablemente serían los que sirvieron para urbanizar los polígonos industriales y hacer el intento de que las empresas fuesen allí. Pero vamos, el tema de los polígonos tiene que ir en paralelo con las iniciativas emprendedoras, ¿no? Si haces un polígono y esperas mangarle al de al lado la empresa, lo tienes muy complicado. Tiene que ser que allí haya una necesidad de un emprendedor. Y luego hemos estado hablando del Frente Marítimo de Valencia, de cómo estaba antes de la Copa América. ¿En qué año era? ¿En el 7 ya? ¡Ay, wow! Antes de la Copa América y después de la Copa América, porque arreglaron toda una franja de costa en la ciudad, la dejaron muy bonita, pero no le han encontrado un uso viable a todo ese espacio. Que por eso decía que, bueno, al menos la ciudad ha ganado en aspecto, probablemente ha ganado en calidad turística también. Y, bueno, de hecho, yo voy, ahora estoy muy a gusto en la ciudad, porque no ha cambiado totalmente de lo que era hace 20 años. Y ese es el resumen de lo que estaba comentando vuestro compañero. Bueno, pues visto todo esto, si no tenéis nada más los alumnos virtuales, Fanny dice que el turismo en Valencia ha aumentado muchísimo en los últimos años. Y eso además permite que la capital mantenga una estructura comercial bastante buena. Sí, buena idea. Eso, que la estructura comercial en Valencia es bastante buena. Incluso cuando vas a los barrios, ves, no se ve mucho local vacío. Y el centro, ya te daré un paseo por Zaragoza. Y el centro está realmente animado de tiendas y de turistas y tiene mucha vida. Es muy agradable. Si no fuese por el calor que paso cuando voy, por lo demás. Pero es lo que tiene el mar, el Mediterráneo en concreto. Bien, más cosas. Vamos a ver unos cuantos datos macro de los que salen en la prensa y tal y cual, pero con intención no de enseñaros lo que ya habéis visto, se ve todas las semanas en la prensa. Ha salido el dato de esto, el dato del otro. No me interesa tanto el último dato o el actual como lo que os decía, como tengáis un encuadre para interpretar y ver por dónde va el tiro. Entonces, empezamos por el paro, el centro del asunto, ¿no? Porque mi visión de la economía no es la del PIB ni la de otras cosas, sino que la gente, como está activa, trabaja, ya sea cuenta propia, cuenta ajena, y además necesita trabajar, que es un derecho, pero ya no es que sea una obligación, es que es innato. Entonces, el paro es el centro de la economía desde mi punto de vista económico, por eso es lo primero que... Puede haber una renta per cápita fantástica, puede haber otras cosas, pero si el paro es elevado o está muy cargado en determinados sectores, eso es una redistribución de riqueza que no sirve.
porque va a dar problemas sociales y da problemas a los individuos. Entonces aquí, ¿qué vemos? Bueno, pues el paro total, si os fijáis, es una serie muy larga desde 2003, el último trimestre de 2003 en concreto, y vemos en 2008 el paro más bajo históricamente desde tiempos de los Reyes Godos, el 7,93. Eso es un paro casi suizo. Pero eso fue un momentillo. Luego ya veis que de finales de 2007 vamos subiendo hasta lo más duro de la crisis, que llegamos, números redondos, al 27% de paro. Se dice pronto, porque es más de una cuarta parte de la población activa que no tiene empleo. Eso es catastrófico. Y luego lo hemos ido bajando, que es cierto que ha mejorado la cosa, pero claro, es que estamos en un paro de un 15%. Es que las tasas de paro de 2 dígitos vienen arrastradas desde los 90. No se ha conseguido solucionar este tema. Si os queréis entretener con esto, lo podéis mirar más que por comunidad autónoma, por provincias, y ahí se ven unas, vamos a llamarlo inercias, para simplificar aquí, unas inercias que las provincias no hay manera de que se la quiten. Aragón, por fortuna, es una región en la que el paro está bajo por comparación con el resto de comunidades autónomas y mantiene esa inercia. Pero al final el paro es un fenómeno que es global. Puede tener Aragón paro bajo, pero si una región tiene paro bajo, lo que hace es atraer gente de otros sitios. Entonces, estos desequilibrios provocan movimientos de población o deberían provocar mayor movimiento de población, que es en definitiva lo que ocurre en Madrid. Es el centro de la actividad económica de España y provoca movimiento de población allí. Vale. Bien, entonces esa es la evolución, un 27%, por eso cuando la gente ahora, los catastrofistas dicen, es que vamos a llegar al 18 de paro, digo, pues si vamos a estar en el 27. Lo único que necesitamos es que nos dejen trabajar, porque se demuestra que si nos dejan trabajar, conseguimos bajar esto. Pero vamos a mirar los menores de 25, que estos se llevan la peor parte. Como os dije el otro día, los tramos salariales más bajos son los que se llevan siempre la peor parte en una crisis, porque son primero los que primero despides y segundo los que más sufren las bajadas salariales. Y normalmente son los menores de 25, la gente más joven, porque se acaba de incorporar y es raro el que se incorpora como director comercial. Te incorporas como comercial, te incorporas como un empleado de tropa. Entonces, estás en los salarios más bajos con un contrato muy reciente y peligras. Y esto se demuestra que cuando en promedio había un paro del 27, el paro en menores de 25 era del 57, que no está mal. ¿Qué ocurrió? Salió bastante gente de la población activa y se pusieron a estudiar otra vez. Ahora mismo la tasa de actividad es de aproximadamente un tercio. Un tercio de los menores de 25 están en el mercado laboral, para que podáis valorar esto. Entonces, la bajada de la tasa de paro viene porque ha mejorado la situación, pero también porque se han vuelto a terminar sus estudios. Son los dos factores, que es una cosa que tienes que enlazar los dos datos para verlo. Y ahora, si os fijáis, son los primeros que lo han sufrido. Se ha disparado al 39,6 el paro juvenil. Han sacado el dato de la EPA esta semana, no lo he actualizado, pero imagino que habrá seguido subiendo. 40. Sí, es que son los primeros que se llevan los que llevan la peor parte en una situación así. Pero claro, el que la gente de 25 menos se lleve la peor parte no es bueno, porque no ya a nivel, vamos a dejar las implicaciones sociales que esto tiene, pero es que les provoca inestabilidad económica y además estás afectando a la posibilidad de ahorro de esas familias, incluso a la de que puedan establecer una familia. Claro, si estamos con un 40% de paro entre menores de 25,
¿cómo te vas a juntar con Josefina y pensar en tener un niño? Si es que se te hace un nudo en el estómago pensando en esto. Entonces, estrictamente, desde el punto de vista estrictamente económico, esto es catastrófico. No ya, insisto, no ya la parte humana de lo que supone y la parte social de la potencial inestabilidad que eso genera. Así que, resumiendo, si ahora están en un 40 y estamos en un 15, lo que está claro es que el paro seguirá subiendo porque el cierre de empresas ha sido sustancioso en el último mes y incluso los registradores dijeron que no se lo esperaban, pero claro, la gente lo que no ha hecho es esperar a agotar sus recursos financieros para cerrar. Ha dicho, mira, hasta que esto no se aclare, cierro. Pero todavía hay mucha gente aguantando. Entonces, es de esperar que siga el chorro y más en la situación actual que persisten en las limitaciones a la actividad y al trabajo y el paro seguirá subiendo. ¿Hasta dónde? Bueno, veremos. Pero vamos, superar un 27% quiere decir ya que alcanzamos niveles tercermundistas. De hecho, el 27% era absolutamente tercermundista. Así que necesitaríamos, no sé qué medidas, pero las que sean para que nos dejen trabajar. Aragón, pues como os decía, un poco mejor. En el peor momento teníamos un 23% de paro, que no está mal, y un 54% de los menores de 25. Y ahora estarán los menores de 25 en un 27, que estarán por un 28, un 29. No sé si habéis visto el dato. Es que ya os digo, no me ha dado tiempo de verlo en la prensa. Pero andaremos por ahí. O sea que chungo, como dicen en la uni. Y una tasa de paro del 12, que es elevada. Lo que pasa es que, por contraste, si la comparamos con la de Cádiz, pues parece que esto es fantástico, o con la de determinados puntos de Castilla y León o Castilla-La Mancha, pero un 12% de paro no está mal, ¿eh? Los dos dígitos son tremendos. Y esto afecta al consumo, pero no directamente, sino que afecta porque si estás en paro o si estás viendo que los de la empresa de al lado cierran, ¿tú qué haces? Gastar menos. Entonces, lo único que nos puede salvar es la exportación, que por eso tenemos estas buenas tasas de paro en Aragón, porque la automoción aquí es muy potente y exportamos muchísimo. Además de que tenemos empresas de gran tamaño como Saika o el centro productivo que tenemos de Balay, en fin. Es una ciudad industrial y la exportación juega un papel clave. Pero el problema es que la exportación está un poco fastidiada ahora mismo, que están todos los países en no muy buenas condiciones. ¿Y qué pasa con el comercio minorista? Que, hablando de locales y hablando del asunto este. Pues aquí lo que veis es la variación en el índice. El índice lo que mide es aproximadamente, digo aproximadamente porque es una argucia estadística para medir el número de artículos que se venden, ¿vale? Se prescinde de los precios, de la variación de precios, o sea, del efecto de la inflación, y lo que se quiere ver es la actividad en el comercio minorista con este índice. Entonces lo que vemos es que, fijaos, lo he iniciado en 2007. En 2008, en medio de la crisis, se desplomó el índice relativo al equipamiento para el hogar. Traducido, mobiliario, decoración, todas estas cosas. La gente dijo que el sofá, que para mañana, que el cuadro del pasillo, que ni de coña. Y entonces eso produjo una caída, pero en picado. De hecho, en ese año suspendieron las ferias de mobiliario y decoración en España, porque era ridículo. Además, en Valencia creo que había una importante y no sé si se ha recuperado, porque estuvo varios años que no se hacía y yo creo que ya no se ha recuperado.
Bueno, al menos lo han recuperado. Es que hubo varios años que ni se promovía. No, pero la de Mobilero de Valencia era cosa seria, ¿eh? No, Zaragoza sí que es una feria importante, pero en cualquier cosa que monta la de Zaragoza, porque es una instalación moderna y lo hacen bien. Pero del tamaño de las de Valencia o determinadas que se montan en Barcelona o en Madrid, no, no. No me digas por qué. Bueno, yo sí sé algún caso particular, pero en Zaragoza no conseguimos atraer, aparte de la FIMA, que es a nivel europeo es conocida, pero no hemos conseguido traer cosas potentes. Bueno, entonces digo, 2008 lo primero que afecta es esto. Lo que veis en 2010 no es tanto una recuperación como el efecto de que el desplome fue del 60% y en 2010 se recupera un 20%, pero porque el desplome fue eso, literalmente un desplome. La gente dejó de gastar en ese sector. Entonces, a nada que empiezas a comprar, el índice se anima y hay una positividad en 2010. Pero si veis, luego se mantiene a la baja hasta 2014, cuando entonces sí que empieza a recuperarse. Y incluso en alimentación la gente deja de gastar tanto, no solo en números, sino que compra más barato. Lo veis en la línea roja, en 2009 sufre una caída, pero claro, no puedes dejar de comer. Lo que pasó es que la gente dejó de comprar el pan. Curioso, pero me lo razonó un panadero y es que dice, ¿para qué vas a comprar pan si la mitad de la barra o la barra entera, la mayoría de los días la tiras? Pues lo primero que te quitas es el pan. No sea de bollos, pastelería y todas estas cosas. Entonces todo eso se tradujo en esa caída. Pero evidentemente la cifra del índice de alimentación es más estable. Pero lo que es significativo es que la variación en el equipamiento para el hogar te da el tono de lo que está pasando. Y aquí te da un tono catastrófico, que fue lo que realmente impactó, porque si cruzáis esto con las tasas de paro, lo veréis, luego lo tengo hecho. Y en 2013, que se empieza a recuperar la cosa, si veis, cada vez es menos negativo la línea azul, hasta que empieza a ser positiva. Y aquí, cuando entramos en 2020, se desploma. Este sí que no es comparable con lo de 2008, porque se desploma porque está todo cerrado. Pero lo que sí es curioso es que el índice en junio es positivo, pero solo es del 20. Habrá que ver lo que ocurre en septiembre cuando lo publiquen. Esto lo publican, sí, en septiembre. Para valorar la magnitud de lo que opina la gente que va a ocurrir. Si veis que este índice cae de manera profunda, mal asunto, porque quiere decir que la gente está dejando de consumir, que unido a unas exportaciones que se mantienen, pero veremos durante cuánto tiempo, eso sí que va a ser un indicio del tamaño de la crisis. Paro y comercio, aquí lo tenéis. Lo que tenéis en la línea rosa es el índice de comercio sin gasolineras, ¿vale? Está todo mezclado, alimentación y no alimentación. Y la línea violeta es la variación interanual de la tasa de paro, es decir, la tasa de paro hoy con respecto a la de hace un año. Entonces veis que en 2009 la variación es de 8 puntos y el índice de comercio se desploma. En 2013 la variación es de 4 puntos y otra vez el índice de comercio se desploma. Y aquí lo que vemos en 2020 es que la variación se va hacia el 2% y es lo que os decía, tenemos que esperar a ver qué pasa con el índice de comercio. Pero viendo
viendo lo que ha venido ocurriendo, lo que podemos esperar es un desplome. La cuestión es la magnitud del desplome. Con lo cual, todo esto afecta a los locales de negocio, a las naves industriales, especialmente a las que se dediquen a almacenaje. En fin, se transmite a toda la economía. Esto es lo de Aragón, que es, si veis es más inestable, tiene más picos, pero básicamente ocurre lo mismo. No tenemos nada de especial. Y aquí, por tipo de modelo comercial. Lo que vemos es línea azul, un segundo. Eso. Línea azul, grandes superficies, traducidos son hipermercados y similares. Si os fijáis en la crisis anterior, sufrieron mucho más que las grandes cadenas comerciales, ¿vale? De supermercados y de comercio en general. Sufrieron mucho más porque se produjo un efecto muy curioso, y es que la gente dejó de comprar para 15 días y compraba para 3. Entonces bajaba al supermercado de la esquina a comprar. Pero no hacía compra grande, porque claro, la compra grande son 400 euros, pero si vas cada 3 días, pues son 15, 20. Y entonces, ¿cómo se hace en la empresa? Minimizaron el stock en casa. Y eso es lo que se aprecia aquí muy bien. Y después, cuando ya se medio normaliza la situación, lo que vemos es que los dos modelos comerciales más o menos se mueven a la par, y aquí se recupera el modelo de grandes cadenas. Quiero decir, habían estado a la par, pero han conseguido una ventaja que no han conseguido mover los hipermercados. No sé si porque el modelo comercial ya se les ha quedado atrasado, en fin, por lo que sea. También es verdad que Mercadona o Lidl tienen un modelo comercial muy diferenciado y ha ganado mucha clientela. Entonces, se junta aquí efectos de la crisis con efectos de cómo es el modelo comercial. La parte de alimentación estaba abierta. Sí, sí. Lo que pasa que tenían prohibido vender los zapatos para el niño. Entonces se plantearon problemas porque la gente rompía el palo de la escoba y venía, oye, que es que se me ha roto el palo de la escoba. Pues no se lo puedo vender. ¿Qué hago? Pues, ¿qué quiere que le diga? Vino el verano. Oye, que al niño no le valen los zapatos del año pasado. ¿No me puedes vender unos zapatos? Pues no puedo, señora. Eran situaciones grotescas. Vale que determinadas cosas no se pueden hacer, pero las necesidades básicas de calzado, de limpieza, pues que no se podía. A cambio sí que podías vender una televisión por comercio electrónico, que tiene su WhatsApp. Pero si ibas allí, no podías. En fin, cosas de las mentes pensantes. Comentarios. Comentarios virtuales. Comentarios varios. No. Pues ya para terminar, vamos a ver eso que dice que el BCE que van a hacer lo que necesiten para... Esto te gustará. ¿No estabas en banca? Que vamos a hacer lo que haga falta porque bla, 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 bla. Bueno, pues vamos a ver de qué sirve todo esto. Al ciudadano de a pie, quiero decir. No. Y entonces, no voy a entrar en muchos detalles en general.
lo que estamos viendo es la emisión de dinero del Banco Central, cuando dicen que van a hacer compras y tal y cual, cuando sale, si lo veis en prensa. No sé si seguís el asunto este en la prensa, es que como es un poco espeso igual. Digamos que lo que vemos en naranja es cuántos billetes están imprimiendo, ¿vale? Para simplificar mucho el asunto. Y entonces vemos que en 2008 se imprimían muchos billetes, pero los imprimía la banca porque estaba dando crédito hipotecario. Y en 2010 alcanzan el mínimo de impresión, una variación interanual del menos 5%. La banca había dejado de dar crédito, entonces solo eran los billetes que imprimía el Banco Central Europeo. Por eso os he puesto la línea azul donde se ve el crédito. Se ve, para que me sigáis la idea esta de qué son billetes y qué es crédito hipotecario, que es dinero, al final es dinero en el bolsillo de alguien. Entonces, se ve que van a la par. En 2011, al principio, no dan más crédito, ni más ni menos, se quedan en el cero. Y, sin embargo, avanzamos y a finales de 2012 empiezan a retraer el crédito. Crédito en general, no solo el hipotecario. Empiezan a restringir el crédito porque, si os acordáis, en 2012 estábamos en pleno fregado con la crisis bancaria, que no se resuelve hasta finales de 2013. Entonces no dan crédito y eso es lo que se ve en la línea que toca a fondo en 2014, más o menos. En 2014 ya se ha estabilizado la situación de los bancos y empiezan a dar crédito. Pero ¿por qué empiezan a dar crédito? No solo porque han estabilizado la situación en España, sino porque el Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, presidente, director, bueno, el jefe del Banco Central Europeo, sale y dice que comienza la expansión cuantitativa, que quiere decir que empiezan a imprimir billetes, se lo dan a los bancos para que los bancos den crédito, que es lo que se ve aquí. Pero además empiezan como inicialmente la idea es simplemente dar dinero a los bancos, casi simultáneamente empiezan a bajar los tipos de interés, que en la próxima sesión hablaremos de tipos de interés porque ahora lo quiero dejar un poco aparte. Y lo que vemos es que como los bancos tienen dinero, empiezan a dar crédito, la línea azul, que se viene arriba hasta el 2018, pero el dinero en circulación, la línea naranja, crece mucho más rápido. Entonces, no solo va a crédito, tiene que ir a otros sitios. Esos otros sitios son los mercados financieros, básicamente. Y 2018 supone un corte en la tendencia. Sigue subiendo la cantidad de dinero en circulación, pero el crédito empieza a contraerse hasta 2020. Esta es una de las razones por las que probablemente estaban en la prensa insistiendo en que venía la crisis, porque estaban frenando el crédito. Poco, pero se frenaba. Y el efecto cuando frenas el crédito o cuando frenas el gasto público es que la economía crece mucho menos. ¿Vale? Y sin embargo, al final de la serie veis que hay crecimientos de crédito y del dinero. Esto lo que estamos viendo son los créditos ICO para los ERTE, que ha sido una pasta y se ha lucido en la estadística, porque estamos viendo tasas de variación, insisto. Entonces, eso es lo que se ve. Así que, conclusión, si seguimos con la restricción de crédito, a pesar de que sigan metiendo dinero en el sistema, lo que podemos esperar es crisis simplemente por este hecho. Por eso rápidamente han salido a decir que comprarán, que harán lo que haga falta para evitar la crisis. Entonces, la cuestión aquí, igual que antes, queda pendiente ver cuál es la magnitud del estímulo en el dinero. Lo que pasa es que tendrán que ser cifras astronómicas como las que están barajando para que se trasladen al crédito. Por el crédito en esta crisis, a diferencia de la anterior, que fue la causa de la crisis,
aquí jugará un papel fundamental porque es lo que permitirá a la gente pasar por todos estos confinamientos y todos estos estados de alarma y todo lo que se les ocurra, porque son las dos claves. Por uno, las rentas de las propiedades, traducido lo que te cobran de alquiler, ya sea de vivienda o de local, y los pagos por intereses y por amortización de deuda. Por eso si os disteis cuenta, cuando sacaron la batería de normas, dijeron que se suspendían, ¿cómo era? ¿Qué hicieron con las hipotecas? Había como una suspensión de la deuda. Era que no se podían reclamar las cantidades en mora, en fin. Actuaron sobre eso de forma un poco lánguida, porque tenía que haber sido más decidido y más claro, y actuaron sobre las rentas, pero diciendo que en ese momento no se podían subir y que al que le venciese el contrato de vivienda, pues que no lo podías echar. En fin, unas salvaguardas de mínimos, pero sin decisión. Y ahora, por eso ahora tenemos que ir a pedir una gran cantidad de dinero al Banco Central, porque fueron tarde y mal. ¿Preguntas sobre esto? ¿Algún comentario bancario sobre el asunto? Me alegro. Bueno, y como os decía, hasta aquí, porque este tema lo enlazaremos con cómo ha funcionado el mercado hipotecario en esta misma serie de años. Fíjate, hoy hemos estado más cortos de tiempo, menos 25. Preguntas, comentarios, algo para debatir, alguien que no esté de acuerdo conmigo en algo. Ah, no, ya decía yo que no, que tengo unas pocas más para apoyar mi argumento, pero no sé por qué no me estaba haciendo caso. Entonces, para que veáis el crédito, la variación en el crédito de actividades productivas, la evolución que sigue, que lo tendréis en el PowerPoint que os he pasado, que básicamente sigue la misma evolución, pero veis que en 2013 toca fondo y hasta 2019 no empieza a ser positiva la variación en el crédito a las actividades productivas. ¿No veis? Han pasado pues prácticamente 10 años de sequía de crédito a actividades productivas. Y las personas físicas, tengo aquí lo que han estado dando para adquirir vivienda, que como veis tampoco es mucho, porque desde 2010 prácticamente a 2011 están dando menos dinero que el año anterior en créditos para adquirir vivienda, en general, hipotecarios o no, que en España es básicamente hipotecario. Y seguimos así hasta hoy. Entonces, cada vez es más pequeño el crédito, el volumen de crédito concedido para adquirir vivienda. Tener en cuenta que lo que estáis viendo figuran las amortizaciones, es la variación en el saldo. Entonces, lo que quiere decir es que los que ya tienen hipoteca están amortizando más rápido que la gente que se incorpora al mercado. O lo que llaman en la prensa que las familias se están desapalancando. Que no es malo, o sí, en la situación actual, porque lo que necesitamos es más crédito. Pero lo que refleja esta variación negativa es que la gente está reduciendo sus créditos más rápido. Y sin embargo, para adquirir bienes duraderos sí que han estado dando crédito, es decir, pues ahora mismo está muy de moda el renting de coches, que es una forma de financiación que, por cierto, no sale aquí, pero sí que se financia pues, la compra de todo tipo de artilujos o financian, había líneas para hacerte la reforma de la casa, en fin, todo tipo de casuística para concederte un crédito. Un segundo.
Bueno, y este es un resumen. No os quiero machacar crédito y paro. La comparación de la afiliación a la seguridad social, que es las líneas estas amarillas cortitas, cómo ha ido en cada mes desde 2006 hasta 2013, que insisto, corto en 2013 porque fue cuando se estabiliza el sistema financiero y en breve el Banco Central Europeo empieza con la expansión cuantitativa. Entonces, hago el corte con el sistema financiero. Y además, si os fijáis, la afiliación ya disminuye, pero muy poco. Empezamos con una serie en que la afiliación a la seguridad social crece. O dicho de otra manera, que el paro empieza a reducirse. Y lo que os he puesto es porque os hagáis idea de cómo evoluciona el crédito a sociedades privadas, el crédito a hogares y el crédito a las administraciones públicas. Las administraciones públicas en azul, que se endeudaron de forma potente, han seguido endeudándose porque aunque veis que aquí hay un descenso en 2013, pero sigue creciendo al 10%, que no está mal. Y en el periodo que va de 2013 hasta hoy, hasta el último dato que es de agosto, las administraciones públicas se siguen endeudando y ahora tienen la excusa perfecta para endeudarse todavía más. Esto es bueno y es malo porque depende en qué lo gasten. Lo que está claro es que no se traslada al ciudadano directamente. Lo que sí se traslada es el crédito a los hogares y el crédito a las sociedades mercantiles, que por fin entran en positivo en 2017 y aunque la tasa de crecimiento es pequeña, pero es crecimiento. Esto es buena señal. Y esto es lo que me apoya para lo que os explicaba de que hacen crecer la cantidad de dinero, pero mientras no crezca el crédito no lograremos nada, porque va a la par. Aquí podemos entrar en un debate de qué es primero la mejora en la tasa de paro o la mejora en el crédito. Realmente lo que la gente a la que yo sigo que estudia el tema, lo que te dice es que para que mejore la actividad necesitas crédito. Sobre todo saliendo de una crisis, las empresas están tocadas, entonces necesitan crédito para ampliar, para ampliar ya sea negocios o capacidad, en fin, para que mejore la actividad económica. Entonces, primero va lo uno, luego lo otro. Lo que pasa que en los gráficos ves foto fija, ves un trimestre o ves un mes y no la dinámica del proceso. Y ahora sí, ya os he enseñado estos que me justificaban lo de antes y ahora sí podemos debatir lo que queráis, 10 minutillos o 15, los que os apetezca. ¿Os he dejado caput o qué? Pues sí, también. Sí, la idea de variable es, esto es relativamente reciente, pero la idea es que tus operadores son socios en el negocio. Entonces, si cobras un fijo, lo que haces es distribuir los costes del centro, más un beneficio tuyo. Pero el razonamiento es, si a ti te va normal y me pagas la renta, pues ya está. Pero si a ti te va muy bien porque estás en el centro comercial.
hay dos partes. Una, en un centro comercial tienes una serie de servicios que fuera no, de seguridad, de limpieza, de la instalación. Pero además lo que ocurre es que formas parte de un concepto comercial. Tú eres un eslabón, aunque seas un tío potente. Bueno, las empresas potentes llevan otro proceso de negociación. Pero la idea es esa. Tú has querido formar parte de eso, eres parte de eso. Entonces, lo que no voy a hacer es presuponer que tú vas a vender mucho y decir que como mi centro comercial es fantástico, te vas a poner las botas, ¿no? Te digo, mira, me pagas esto de fijo, cubres tus costes y a lo mejor, con suerte, te están metiendo también el beneficio de ellos. Pero si te va muy bien porque eres tú, pero también porque estás aquí. Entonces, compartes conmigo el beneficio. Entonces, es una forma de flexibilizar algo que antes era rígido. Era planteamiento de los locales del centro. Esto son 4.500 porque esta esquina es fantástica comercialmente. O no, claro, es fantástica comercialmente si eres marinador, como pasaba en tiempos. Pero si lo que voy a montar es una tienda de textil que no estará, a lo mejor no. En el centro comercial lo que se hizo fue esto. Tú quieres abrir tu tienda, te aprovechas de lo que es el concepto comercial, tienes garantizado la afluencia de clientes que además van a comprar. No es que pasen por allí porque han bajado el pan porque viven en el portal de al lado, es que van a comprar, con lo cual compartes parte del beneficio. Entonces es darle elasticidad a algo rígido. No, pero no es aprovecharte de que tú ganas dinero. ¿Me explico? Es que el centro comercial es esto en sí mismo. Entonces, la habilidad del gestor es equilibrar los negocios para que sea atractivo y para que si tú ganas mucha pasta es porque o no hay nadie haciendo lo mismo que tú o solo hay otro más. Y entonces os podéis repartir bien el pastel. Entonces es pagar por eso, pero no a lo que yo te diga, sino, oye, que está demostrado, fíjate qué cantidad de clientes van a tu gimnasio o a tu rocódromo. Entonces, fíjate que te está saliendo bien la cuenta, pues vamos a compartir algo. Esa es la idea. De nada. Y aquí dice un compañero, Juan Ignacio, dice, ¿no es cavarse su propia tumba al pedir un crédito para pagar lo que sea si es más difícil devolver el crédito al tener el negocio cerrado sin generar ingresos? O es muy, Juan Ignacio, es muy radical. La cuestión es qué expectativa tienes tú de negocio, que es la cuestión por la que te endeudas. Si tu expectativa es de crecimiento, te endeudas porque esperas que los beneficios futuros te permitan devolver el crédito. Y aquí ocurre lo mismo. Si tienes un negocio, te lo cierran 2 meses por decreto ley, pero tú esperas que esto sea un impasse y luego recuperarás la actividad, te puedes endeudar a ver qué ocurre. Que es lo que cualquier empresario con un negocio en marcha piensa. ¿Qué ocurre? Que el empresario que va renqueando, porque no olvidemos que el primer afectado ha sido el pequeño empresario, que lo llamamos empresario, pero es autoempleo. Una persona que está él y tiene un empleado para no tener que dormir en su negocio, es prácticamente autoempleo. O has podido hacer una hucha, vamos a llamarlo así, o cualquier revés te va a afectar mucho al negocio. Entonces, como hay muchos negocios que están aguantando porque se sacan la nómina, el propietario se saca la nómina, en una situación de este tipo te hacen polvo, porque te cierran el negocio, pierdes la nómina, pero además es que tienes unos costes fijos. Entonces, en esas situaciones en las que mucha gente, imagino,
por lo que me consta, que ha dicho, oye, que cierro y me voy al paro, sobre todo ahora que hay subvenciones. Y otro que tenga un negocio en marcha, le bajan las ventas, tiene a los empleados en ERE y dice, bueno, mi negocio funcionaba, no hay razones para pensar que cuando a la gente la dejen en paz no vuelva a funcionar el negocio, a lo mejor peor, y entonces se endeuda. Entonces, es una valoración de tu negocio, pero en la situación actual o en cualquier otra, es la razón para endeudarse. Otra cosa es las razones para endeudarse de un particular, pero en un negocio no hay más que una, y es que esperas que con ese dinero vas a hacer una inversión tal que vas a recuperar lo que te han prestado y además te va a quedar algo. Y esto no hay otra posibilidad. Cualquier otra explicación, ya entraríamos en explicaciones viscerales, de esto lo aguanto yo, pero económicamente hablando, como hablamos de un negocio, la única razón es porque esperas poder devolver el préstamo y continuar con tu actividad más o menos como estabas. Más cosas. Oiga, qué fuerte. Dice Nacho, en tu opinión, ¿qué se debería hacer en el centro de las ciudades para que vuelvan a ser comerciales? Joder, pues no sé, no soy tan listo. No. Eso es luchar contra lo que llaman ahora estos modernos gentrificación. Es muy complicado que vuelva el modelo de negocio de proximidad. Donde está machacado es muy complicado. La única posibilidad es que surjan nuevos negocios que ahora no se nos ocurren y que puedan establecerse en los locales que hay vacíos. Por ejemplo, así, por decir algo, talleres de alquileres de bicicletas, que nos dé a todos o nos obliguen a todos a funcionar en bici. Bueno, pues un taller de alquiler o de reparación de bicicletas lo puedes montar en un local porque no causa especiales problemas ni de contaminación, ni de ruidos, ni nada. Igual lo que asistimos es a un florecimiento de este sector. Pero en general, con los modelos actuales y vendiendo lo que hay hoy por hoy, no hay razones para pensar que el centro vuelva a animarse. Salvo que, como todo cambia, empiezan a aparecer negocios nuevos. O, no sé, negocios nuevos, que ahora no se nos pueden ocurrir. Igual que no se nos ocurría hace 10 años, esto que nos venden ahora de Alexia, de tener un chisme en casa que nos está escuchando permanentemente y le damos instrucciones. ¿A quién se le habría ocurrido hace 4 años? Los de Google sí que estaban trabajando en el asunto, pero hace 4 años ni se nos ocurría. Y lo mismo con una tienda Apple o el modelo este de los rocódromos, hablando de rocódromos, esto hace 15 años, un rocódromo era una cosa exótica, ¿no? Hasta que pusieron uno en Puerto Venecia y ahora han puesto otro ahí en el outlet. Pero ¿quién se había subido a una pared a trepar por ahí? Eran 4 montañeros que tenían sitios para entrenar. Entonces, la única posibilidad es la innovación. Que a alguien se le ocurran nuevos usos para esos espacios. Lo que está claro es que hay inflación de espacio y que no beneficia a nadie. Entonces, habrá que esperar a que haya gente ocurrente y que le dejen poner en marcha los negocios, claro, porque es el problema de abrir un negocio en España. Toda la cadena de permisos administrativos que agotan financieramente y físicamente a cualquiera. Pero bueno, siempre hay gente, por eso se les llama emprendedores. Emprender es, ¿cómo pone en el diccionario? Sí, que empresario es el que emprende una tarea ardua y dificultosa. No dicen emprende, que inicia una tarea ardua y dificultosa. Pues esto en España es más cierto que en ningún sitio. Con la nueva ley del Ayuntamiento de Zaragoza para convertir locales en viviendas. ¿No puede llevar los precios al alza al reducir la oferta de locales?
No, porque no todos los locales se pueden convertir en viviendas. Tendrán que cumplir una serie de requisitos estrictos y independientemente de eso, no en cualquier calle puedes poner una vivienda a pie de calle porque no te la va a coger nadie. Tienen que ser lugares muy específicos con unas condiciones especiales, porque se me ocurre. Conozco algún edificio donde las tapas de los pozos negros de todo el edificio están en el local. Ahí no puedes hacer una vivienda, salvo que hagas una obra para acondicionar, pero dudo que se pueda hacer ninguna obra para arreglar eso. Entonces, hay una serie de cuestiones que sobre la construcción del edificio que imposibilitarán convertir en vivienda muchísimos locales. Más luego que no cualquier local es vendible como vivienda. Claro, es que estoy pensando en que te den el permiso para hacer una vivienda, que es lo complicado, que tiene que cumplir unos requisitos, tendrás que hacer unas obras de acondicionamiento y ahora vende una vivienda a pie de calle. Yo lo veo muy espeso. Aparte que tampoco es beneficioso para el barrio tener... Bueno, mejor que el local vacío, desde luego. Sí. Cualquier cosa menos tener un local que sea un nido de mugre. ¿Eh? Intento de solucionar un problema para dar salida a ese tipo de locales. Es el único mercado que ha ido, no se ha recuperado toda la agricultura. En Zaragoza, concretamente. Sí, no, yo creo que en general en la mayoría de ciudades hay ciudades. Zaragoza tiene el problema de que tiene poco turismo de compras, porque San Sebastián tiene turismo de compras, Valencia tiene turismo de compras, pero Zaragoza no. Y sí, es un parchecillo, a lo mejor a lo que beneficia es al mercado de alquiler de vivienda, a lo mejor. Pero vamos, de cualquier manera, todo esto son hipótesis porque tendrán que empezar a presentar proyectos de locales para convertirlos en vivienda. A ver quién hace eso. No sé. Antes estaba José, que se ha tenido que porque estaba como dispuesto. Es una training del año pasado de Huesca, que él hizo una conversión. Es verdad. Sí. Y está muy bien. En el portal Miramón hay un artículo sobre cómo lo consiguió. Sí, eso es interesante porque explica además el proceso. Sí. Porque en Zaragoza en Huesca, por lo visto, era más sencillo, dentro de que era complicado, pero no había un impedimento legal como ocurría en Zaragoza. No me acordaba de esto, sí. Pues está en Mi Aragón, lo que no sé es por dónde andará el artículo, porque es del año pasado, además. Es que dicen, por favor, repetirlo. ¿El qué? Me he perdido. Decía María Luisa, o llevarlo a otras zonas. Lo de sin micrófono, sí. ¿Y qué decíais? Ya me he perdido. No, tenemos que arreglar esto de la interacción, pero es que con la gente dispersa en la sala es muy complicado. Pues si lo ha localizado Juan Ignacio. Sí. Es este, ¿no? Requisitos para convertir en vivienda Zaragoza. No, pero era de Huesca. Era de Huesca, no. Convertir local vacío, esto sí que me suena.
Que, claro, y a cambio vosotros no lo estáis viendo. Joder. Sí, vais a abrir la URL y lo voy a poner en la pantalla. Sí, voy a compartir. Detener compartición. Abro. Y comparto. Venga. Aquí lo tenéis. A ver si se ve bien el acceso. El artículo se llama Convertir local vacío en vivienda, que yo creo que será más fácil que lo busquen así, ¿o qué? Bueno, sí, de todas formas les he puesto la URL en el chat. Y os lo voy a mandar por correo. Sí, pero ellos, como no están en el chat, ¿sabes? Ellos tres. Bueno, eso. Esto fue una contribución que hizo. Que era interesante, sobre todo porque en Zaragoza se estaba hablando esto de convertir los locales en vivienda, pero no se había tocado. En Valencia no sé cómo vais con el tema. ¿Pero se ha planteado o no? En ciertas poblaciones y en ciertas empresas, en ciertas poblaciones, radio, que se hicieron de conversiones y demás, y han tenido problemas legales con el ayuntamiento. Claro. Y al final, no dan una cédula, no dan una cédula, sí, están alquilando viviendas sin cédula de habitabilidad, esto es un poco peligroso. Ya. La ley Universidad de Salud, la ley Universidad de Salud, además tiene una adecuación para los cambios de uso. Y es mucho más fácil cambiar un comercial, perdón, una planta baja de vivienda comercial que de comercial. Ya. Son criaderos para echar. Claro. Fanny, que te parece también, dice que el Ayuntamiento de Valencia que me ayuda. Supongo que será el proyecto. Y María Luisa nos confirma que en Donosti también se hace. Ah, sí. Eso no lo sabía. Muy bien, ¿otra cosa más? Más cosas de lo que nos ocupa. Pues si no, levantamos la sesión. Campanes y luego. Eso es. Gracias a vosotros.